ahora sí. Vale, Ahora todo el mundo tiene que darle a aceptar y ya está. Venga, te de dejo, acuerdo. Jaime. Venga, muy bien. Perfecto. Terminamos la trilogía hoy. Muy bien. Vamos a intentar terminar con la trilogía. Como bien ha dicho María José, esta presentación se hizo como parte de una trilogía y una trilogía de presentaciones, ¿no? En la que en una primera se, se abundaba sobre el tema del autodominio desde el punto de vista de lo que nos decía el libro Duranti acerca de él, y entonces pues se comentaban distintas citas y distintas referencias que se hacían al autodominio, ¿no? Al final se llegaba ahí a una conclusión de que el autodominio es algo muy deseable en el desarrollo humano, ¿vale? Entonces, una segunda presentación se hizo eh, desde el punto de vista del desarrollo espiritual, qué herramientas eran las que nos permitían eh, alcanzar mayores niveles de autodominio. Y aquella presentación se llamó Adoración y Oración y la hizo Elena. Y luego estaba esta presentación que vamos a ver hoy. En sí, esto se hizo para el encuentro en Benalmádena del año 22 y en teoría se tenían que dar las tres juntas, con lo cual se tenían los conceptos frescos de una presentación a otra. Aquí hemos dado un salto y entonces, pues, por ejemplo, como dice Jordi, se ha perdido las otras dos y ahora se va a meter en esta, ¿vale? Entonces va a ir un poco secado, pero no pasa nada. Yo os voy a hacer una breve introducción, esta primera para que sepáis qué es lo que estamos viendo, y la siguiente es un poco, eh, traigo aquí dos citas del libro Durantia que se trataron en el tema del autodominio, de la presentación que dio Olga, para un poco entrar en ambiente, ¿no? Entonces una de ellas nos dice que empezáis con la mente propia de vuestra vestidura mortal en el séptimo círculo y viajáis hacia adentro en la tarea de comprenderos, dominaros y superaros a vosotros. Es decir, empezamos con una mente, digamos, limpia. En el séptimo círculo debemos de conseguir llegar al primer círculo. Si no lo hacemos aquí, lo haremos en los mundos de estancia. Pero la tarea nuestra es comprendernos a nosotros mismos, dominarnos a nosotros mismos y superarnos a nosotros mismos, ¿vale? Entonces, para ir avanzando en los círculos es necesaria la actuación armoniosa de toda la personalidad. Es decir, el crecimiento de las partes no equivale a la expansión del yo completo, de todo el yo, material, intelectual y espiritual. Es decir, debemos de conseguir un crecimiento por igual de esas tres partes que tiene la personalidad. La personalidad desde el punto de vista del libro Durantia, ¿vale? Entonces, pues nosotros en la personalidad, si miramos el gráfico este que he hecho yo un poquito para entender el tema, tenemos una parte espiritual en el que hay toda una serie de ayudas que nos van a permitir alcanzar el autodominio, por la parte espiritual. Imprescindible la fe. Si no hay fe, el resto de herramientas no sirven para nada porque simplemente no creemos en ellas. Y luego está el espíritu de la verdad, la comunicación con el ajustador, el Espíritu Santo, la oración, la adoración. Todos son facetas, son herramientas que nos permiten comprendernos, dominarnos y superarnos. Nos van a ayudar a eso, entre otras cosas,
En la parte intelectual de la personalidad, es decir, en la parte que desarrolla el conocimiento y el saber, pues tenemos una serie de herramientas que nos pueden ayudar, como es la curiosidad, comprender y practicar los distintos tipos de pensamiento que hay, pensamiento lógico, pensamiento racional, los distintos tipos de razonamiento que hay, la comprensión profunda de temas y tareas, la creatividad, lectura orientada, oratoria, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas herramientas intelectuales, ¿vale? Y luego está en la parte material, que es, digamos, en el día a día de nosotros con nosotros mismos, el dominar este cuerpo y este cerebro y esta mente que nosotros tenemos, ¿no? Y ahí pues tenemos pues todas lo que son las prácticas de meditación, entre ellas el mindfulness, ¿no? O el yoga, que también lleva parte de meditación. Y luego tenemos una serie de ayudas que lo que nos van a proporcionar es un dominio corporal, y luego veremos por qué. Como pueda ser el jiu-jitsu, pueda ser el ballet o la danza, cualquier tipo de arte marcial, cualquier tipo de actividad que nos permita controlar lo que es nuestro cuerpo. Y luego, por último, tenemos la inteligencia emocional, que veremos que será el pilar, bajo mi punto de vista, fundamental para abordar el tema del autodominio desde esa parte material, ¿vale? Entonces, si nosotros vamos consiguiendo en nuestro día a día que estas tres partes vayan creciendo de una manera equilibrada, el alcance de los círculos está de alguna manera asegurado. Irá increciendo conforme desarrollemos nuestra vida. Bien, dicho esto, empezamos el tema. Evidentemente nos vamos a centrar en la parte material. No para nada vamos a tocar la intelectual, ni vamos a tocar la parte espiritual, que ya se tocó en otra presentación, ¿vale? Entonces nos vamos a centrar en la parte material. Y al centrarnos en la parte material, nos vamos a centrar vamos a empezar por esta cita del libro de Urantia, que es muy, 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 muy interesante. Tiene muchas chichas y sobre ella está desarrollado esta presentación, ¿vale? Nosotros hemos visto hasta ahora que la revelación nos habla de lo relevante que es el autodominio para la vida espiritual, y hemos leído en palabras del mismo Jesús de la importancia de adquirir el mismo, ¿vale? Pero no se nos dice nada o muy poco sobre cómo conseguir ese autodominio. Lo que sí se nos dice es lo siguiente, dice: la mente mortal es un sistema intelectual temporal prestado a los seres humanos para ser utilizado durante una vida material. Y según la manera en que utilicen esta mente, estarán aceptando o rechazando el potencial de la existencia eterna. Fijaros la importancia de esta cita, ¿vale? La mente es casi todo lo que poseéis de la realidad universal que está sometido a vuestra voluntad. Y el alma, el yo morantial, describirá fielmente la cosecha de decisiones temporales que habrá tomado el yo mortal, ¿vale? Entonces, aquí lo que está resaltado es sobre lo que nosotros vamos a incidir, ¿vale? Por un sitio, nosotros tenemos una mente, que es la que nos va a permitir desarrollar la vida. Y es un sistema intelectual que es prestado. Cuando morimos, desaparece. Lo único que quedará será el alma, que describirá la cosecha de decisiones temporales que hayamos tomado durante nuestra vida. Es decir, todo nuestro bagaje, todo nuestro tesoro de vivir una vida está reflejado en el alma, en esa cosecha de decisiones que hayamos tomado, ¿vale? Y luego nos dice ahí, según de la manera que la utilicen, estaremos aceptando o rechazando el potencial de la existencia eterna, según la manera en que la utilicen. Luego, hay muchas maneras de utilizar la mente. Luego, debemos de intentar encontrar maneras
que nos permitan utilizar la mente para un objetivo, y es el de tomar buenas decisiones, porque ese es el equipaje que nos vamos a llevar, ¿vale? Y luego nos dice que la mente es casi todo lo que poseemos, y que está sometido a nuestra voluntad. Si está sometido a nuestra voluntad, eso quiere decir que nosotros podemos incidir sobre ella. Entonces, si podemos incidir sobre ella, es cuestión de tener voluntad, el hacer que ese sistema funcione bien y que nos permita tomar buenas decisiones. ¿De acuerdo? Muy bien. El cuerpo humano sería la otra parte del casi, es decir, la mente es casi todo lo que poseemos y tenemos también el cuerpo humano, ¿no? Pero solamente es el instrumento autónomo, eso sí, mediante el cual la mente interactúa con el entorno, recogiendo y transmitiendo información a través de los sentidos. En Urantia tenemos 5 sentidos, pero en Morontia hay 70 sentidos. Pero ¿os imagináis una mente en un cuerpo carente de sentido? Hay una cita en el libro Urantia que nos dice que si nos trasladaran de una forma inmediata desde Urantia, con nuestro cuerpo y con nuestra mente y nuestro sentido, a la presencia de Dios, ese ser, ese mortal que estuviera allí en la presencia de Dios, solo podría comportarse como un ser autoconsciente, limitado y privado de todo estímulo ambiental y de sus correspondientes reacciones. Es decir, si no tuviésemos los sentidos, sería una situación semejante. Es decir, estaríamos limitados, privados de todo estímulo ambiental y de sus correspondientes reacciones. Pero autoconscientes. Eso es una manera de estar muerto en vida, porque si no puedes interactuar con el medio ambiente, con tu entorno, poco, nada puedes hacer. Entonces todo ocurre por y en la mente. Por lo tanto, todo aquello que nos permita un mejor uso y control de la mente abundará de forma positiva en la manera en la que manera en la que la estemos usando. El autodominio es una de las capacidades que poseemos y que puede ayudarnos a un mejor uso y control de la mente. Podemos deducir que para alcanzar el autodominio deberemos trabajar sobre nuestra mente, sobre los procesos mentales con los que interactuamos con el entorno, con los que experienciamos, en definitiva con los que experimentamos la vida. Bien, pero ¿qué es eso de experiencia? Que, por cierto, es una palabra que no viene como tal en el diccionario. Experienciar es tener experiencia. Y yo lo saqué del libro Urantia, porque en algún sitio de la traducción del 93 utilizaba la palabra experiencia. Y me gustó y por eso la traigo aquí. Es ese proceso de experiencia, tener experiencia. Pues básicamente nuestra mente funciona con ese binomio que se presenta ahí de estímulo-respuesta. Es decir, nuestro cuerpo, a través de los sentidos, recibe un estímulo y normalmente damos una respuesta. Lo más básico de ver es, por ejemplo, el reflejo condicionado, el típico reflejo que siempre han puesto de cruzar la rodilla y le dan con un martillito en la rodilla y se levanta la pierna. Eso sería lo que más representaría este binomio de estímulo-respuesta. Doy un golpecito, se mueve la pierna. Bien, pues eso nos ocurre
diariamente, continuamente, en nuestra interacción con el entorno. Pero vamos a coger y vamos a desglosar ese binomio. Y vamos a desglosarlo como mostramos aquí en el cuadro de abajo. Es decir, recibimos un estímulo, se provoca una emoción o sentimiento, eso nos lleva a adoptar una actitud y esa actitud se transforma en un comportamiento. Por el comportamiento, nosotros decimos al entorno cómo nos ha sentado o cómo reaccionamos ante el estímulo que hemos recibido. Pero en medio, como vemos, hay un par de procesos más. Es decir, está la aparición de una emoción y luego una respuesta de la mente ante esa emoción que va a provocar un comportamiento. Teniendo esto en cuenta, es sobre el proceso que nosotros podremos coger y de alguna manera interactuar con ese proceso para poder controlar nuestra respuesta final, que al final, que en definitiva es lo que nos interesa. Bien, pues vamos a ver cada parte de ese proceso. ¿Qué es un estímulo? Un estímulo es una señal sensitiva, motora o cognitiva percibida por el cuerpo humano y que provoca una respuesta por parte del cerebro o del órgano del estímulo. ¿Vale? Esa señal sensitiva quiere decir a través de los sentidos. Puede ser un olor, puede ser un sabor, puede ser una imagen, puede ser un sonido, puede ser cualquier percepción de tacto, ¿no? O puede ser motora, que será a través de cualquiera de los sentidos, porque al final todo entra por los sentidos, pero puede ser un golpe, puede ser una presión, puede ser... o cognitiva, porque también se puede producir a través de un pensamiento. Un pensamiento en un momento determinado puede originar, puede ser un estímulo para originar una emoción y que esa emoción nos haga adoptar una actitud y se traduzca en un comportamiento por parte nuestra. Bien, el segundo ítem que teníamos en la cadena era qué es una emoción. Una emoción es un conjunto de respuestas neuroquímicas y hormonales con las que respondemos de una cierta manera a los estímulos recibidos de nuestro entorno. Las emociones son de respuesta inmediata y las emociones tienen una base fisiológica en el cuerpo. Con ellas se desencadena un torrente de corrientes neuronales, secreciones endocrinas y cambios fisiológicos. Un par de biólogos, William James y Carl Lang, en su teoría de la emoción, identifican la emoción como una respuesta consciente de nuestra fisiología o sensación física a cualquier estímulo que la provoque. Las emociones son generadas por el sistema límbico. Es un conjunto de estructuras que se encuentran en el cerebro y cuya función está relacionada con el aprendizaje, la atención, la memoria y las respuestas emocionales. Es decir, lo primero que se produce cuando recibimos un estímulo es una emoción. Ahora vamos a ver cómo, en qué se traduce esa emoción. Cuando experimentamos una emoción, miedo, sorpresa, aversión, alegría, percibimos la realidad bajo un filtro determinado en el cual involucramos creencias, involucramos pensamientos, actitudes, motivos y conductas. Las emociones básicas o primarias, os lo pongo aquí solamente para que veáis lo que la psicología, pues
ha definido como emociones básicas o primarias o innatas, que son la alegría, el asco, la ira, el miedo, la sorpresa y la tristeza. Y luego hay una serie de emociones sociales o secundarias, o aprendidas, que le llaman así, que están pues todas esas de admiración, ansiedad, emoción, horror, satisfacción, todo eso son emociones. Y estaremos de acuerdo que no nos son desconocidas a ninguno de nosotros. Bien. ¿Y qué es un sentimiento? Que es el tercer eslabón de esa cadena que estamos estudiando. Pues un sentimiento es cuando nosotros, digamos que le ponemos una etiqueta a una emoción. Es decir, un sentimiento es la suma de una emoción más un pensamiento. Por lo que su base es cognitiva con un componente subjetivo. Es decir, los sentimientos se deben a las evaluaciones, interpretaciones y atribuciones que hacemos de nuestros sucesos internos y externos, de nuestras emociones. Es decir, dependiendo de esa evaluación, de esa interpretación que hacemos de esa emoción que estamos sintiendo, eso se transforma en un sentimiento. Según el biólogo Huberto Maturana, una emoción se transforma en sentimiento en la medida que uno toma conciencia de ella. Por tanto, se da cuando etiquetamos una emoción de manera subconsciente y emitimos un juicio acerca de ella. Los sentimientos derivan del pensamiento. El pensamiento siempre precede al sentimiento, ¿vale? La activación fisiológica, es decir, la emoción, por sí misma no produce un sentimiento. Si no hay una evaluación, no hay una interpretación, si no emitimos un juicio sobre ella, si no le etiquetamos un pensamiento, no hay sentimiento. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Una persona coge y nos dice, oye, mira, al llegar al lugar A, el paisaje me produjo admiración, el suave olor a flores me produjo calma y el canto de los pájaros alegría. Siempre que lo recuerdo, me asalta un sentimiento de felicidad. En ese ejemplo podemos ver cómo al llegar a ese sitio esa persona tuvo distintas emociones, una emoción de admiración, una emoción de calma, una emoción de alegría. Y él cogió, y eso a él lo etiquetó, lo evaluó y lo clasificó como felicidad, un sentimiento de felicidad. Cada vez que se acuerda de aquel sitio, ya lo tiene etiquetado como un sentimiento de felicidad. Es simplemente un ejemplo de cómo funcionamos más o menos. ¿Vale? Muy bien. ¿Y cuál es la diferencia entre emoción y sentimiento, no? La emoción es un proceso inconsciente e incontrolable. Surge por algo de manera espontánea, es un estímulo. Las emociones son temporales, no perduran. Y nos preparan siempre para la acción, es decir, funcionan como fuerzas motivadoras que o bien nos preparan para una lucha o quizás para una huida. Su reacción física nos alerta de su presencia y para otras personas está claro cuáles son nuestras emociones a partir de nuestra conducta. Los sentimientos son la interpretación de las emociones, somos más conscientes de ello, es decir, reflexionamos al percibir un sentimiento y tomamos decisiones al respecto. Ya nos vamos acercando al objetivo de todo este proceso. Los sentimientos, por diferentes, son duraderos y pueden ser o no ser congruentes con la conducta, porque podemos decidir sobre ellos y ocultarlos de manera voluntaria. Esto incido en ello porque es una de las técnicas que más adelante comentaremos. Fijaros en el ejemplo que hemos puesto antes de este señor o esta persona que había estado en un lugar A. Las emociones que tuvo, las tuvo en el momento que estuvo allí en ese lugar. Pero ya después cuando se acuerda a través del sentimiento.
sentimiento. Las emociones ya no están. Esa es la principal diferencia que hay entre emoción y sentimiento. Muy bien. ¿Y qué es una actitud? Estamos en el cuarto eslabón de la cadena. Pues, tal como menciona el psicólogo Floyd Allport, una actitud es la disposición mental y neurológica que se organiza a partir de la experiencia que ejerce determinada influencia sobre las reacciones del individuo respecto de todos los objetos y todas las situaciones que les corresponden. Cada uno de nosotros posee rasgos característicos de respuesta que nos hacen diferentes de los demás. Estos rasgos se van estructurando o formando desde esa predisposición genética y ambiental a la que todos estamos expuestos sin excepción. Según la psicología, la actitud que presentamos hacia el exterior, nuestro ambiente o nuestro entorno, surge de esta interacción entre los factores biológicos hereditarios y los factores ambientales, como el aprendizaje a lo largo de toda la vida del individuo. La actitud es entonces la predisposición aprendida y heredada para responder de determinadas formas consistentes, ya sean a favor o no del objeto que la ha causado. Ideologías, costumbres, prácticas, religiones y leyes. Esta disposición psíquica que surge de la valoración que se hace de lo externo tiene como objetivo generar una disposición que represente los fundamentos internos, tanto los biológicos como los psicológicos, de la acción para permitir la decisión a partir de esa integración cognitiva, afectiva y biológica. Tipos de actitudes que nos clasifica la psicología. Pues, podemos tener una actitud crítica, una actitud positiva, interesada, egoísta, asertiva, prejuiciosa, sardónica. Todo eso son actitudes. Pero quiero que volváis al esquema primero. Es decir, hemos visto lo que era un estímulo, lo que eran emociones y sentimientos, y hemos visto lo que es una actitud. Hasta ahora, el cuerpo no ha hecho nada. Hasta ahora no hay ningún comportamiento. Simplemente todo está ocurriendo dentro de la mente, es decir, a través de un estímulo se han activado una serie de neurotransmisores, se ha activado el sistema endocrino, se ha disparado una emoción determinada y la mente ante esa emoción adopta una actitud. En función de esa actitud va a dar la respuesta, va a responder. Bien, entonces ahora vamos al final, que es un comportamiento. Un comportamiento es la forma en la que procede un individuo mediante un acto o una serie de actos ante una situación o una persona, es decir, ante un estímulo. Es la manifestación observable, movimiento, sonido, lenguaje verbal, lenguaje corporal, en el individuo tras recibir un estímulo, sentir una emoción y adoptar una actitud. Si no hay comportamiento, no es posible observar en un individuo la reacción a un estímulo. La emoción y la actitud son algo que ocurre en nuestro ámbito interno. El comportamiento es la manifestación externa, es la exposición al entorno de nuestra respuesta al estímulo. Cada uno de nosotros tiene una forma de ser única. Por ello, aunque haya una lista de los comportamientos más comunes, eso no significa que nos pertenezca a uno solo. En unos ámbitos de nuestra vida o bajo unas determinadas condiciones, compañías, situaciones o circunstancias concretas, podemos adoptar comportamientos totalmente distintos.
Nuestra forma de ser es en realidad una combinación de varios de estos comportamientos, los cuales se clasifican en función de la forma de actuar ante unas situaciones, de lo que nos lleva a comportarnos de ese modo, de las motivaciones, de la forma de expresarnos, de lo que pasa por nuestra mente en un contexto determinado. Como tipos de comportamiento, la psicología nos clasifica a estos. Están los comportamientos agresivos, encubiertos, comportamientos de riesgo, comportamiento ético, comportamiento moral, comportamiento condicionado, disruptivo. Se le han puesto etiquetas, pero también os digo que no nos suenan a desconocidos estos tipos de comportamientos. En algún momento hemos clasificado a alguien que, oye, tuvo un comportamiento muy agresivo, o tuvo un comportamiento poco ético, o mira, tiene un comportamiento voluntarioso. Es decir, esto lo utilizamos todos los días, pero fijaros que para poder etiquetar tenemos que ver en esa persona su comportamiento. Es decir, la manifestación que hace hacia el exterior. Si no, es imposible. Muy bien. Pues sabiendo el mecanismo que nos rige, cómo funciona nuestra mente en su interacción con el entorno, que es el autodominio desde el punto de vista material, desde el punto de vista, es decir, cómo me puede ayudar a mí el autodominio para controlar este proceso, ¿no? Pues el autodominio es la capacidad del ser humano para controlar sus propias emociones, sentimientos, actitudes y comportamientos ante estímulos externos o internos generados por el vivir diario. Eso es lo que nos dice la psicología, que es el autodominio. Nos dice que el autodominio es una capacidad, lo cual quiere decir que es algo que se puede desarrollar. Si es una capacidad que tenemos, inicialmente puede estar a cero, pero podemos desarrollarlo. Y es algo potencial, es decir, si lo desarrollamos, lo vamos a conseguir. Eso quiere decir que es potencial. No es real hasta que no lo realicemos, hasta que no lo consigamos, pero es potencial, quiere decir que podemos llegar a conseguirlo como capacidad que es. Por lo tanto, podemos adquirirlo, aunque eso implique esfuerzo y implique tiempo, ¿vale? La capacidad de controlar en sí, ¿qué es lo que nosotros nos quedamos con esa capacidad de controlar? Pues que ante un estímulo nuestro comportamiento sea aquel que nosotros queremos, no el que por aprendizaje o de manera hereditaria nos sale de buena a primera, sino que nuestro comportamiento sea aquel que nosotros queremos. Normalmente nosotros tenderemos a potenciar todas aquellas actitudes derivadas de emociones positivas, como el bienestar, el placer, la satisfacción, y tenderemos a minimizar las derivadas de emociones negativas, como el orgullo, la ira, el odio o el miedo. Entonces potenciaremos aquello que nos hace felices y evitaremos aquello que nos causa sufrimiento. Bien, ¿cuáles son los beneficios del autodominio? Pues el primero y más importante por lo que nos aporta a nosotros en el momento en el que queremos caminar, conseguir el autodominio, es que nos permite el desarrollo de otras capacidades y virtudes que son necesarias para conseguir el autodominio. Una de ellas es el autoconocimiento principal, lo que nos decía la cita del libro durante el principio, conocernos a nosotros mismos. Luego, otra virtud, otra capacidad
que necesitamos es la comprensión. Necesitamos sobre todo la paciencia, importantísima la calma para controlar las emociones y la empatía. Que como sabéis es esa capacidad de ponernos en las sandalias de nuestro prójimo, ¿no? De intentar de alguna manera interiorizar situaciones que no estamos viviendo nosotros y que las viven otros, pero somos capaces de reproducirlas de alguna manera en nosotros. Otro beneficio que nos va a dar el autodominio es la interacción civilizada con los demás, el establecimiento de relaciones interpersonales que sean sólidas. También nos empuja a cambiar ciertos rasgos de nuestro temperamento para lograr una conducta positiva. Permite afrontar las situaciones difíciles con mayor eficiencia. Ayuda a mantener la calma. Ayuda a tener mayor claridad de pensamiento. Beneficia la relación con los demás. Permite controlar el estrés cuando te sientes bajo presión. Aumenta la capacidad de concentración. Mejora la autoestima. Mejora el bienestar emocional. Y sobre todo, ayuda a tomar mejores decisiones. Es decir, un desarrollo y una calidad óptima del alma. Y traigo ahora el final de la cita con la que empezamos, que decía, y el alma, el yo morontial, describirá fielmente la cosecha de decisiones temporales que habrá tomado el yo mortal. El autodominio, si luchamos, si lo ponemos como un objetivo, si trabajamos en ir consiguiéndolo poco a poco, conforme a ese crecimiento equilibrado de las tres partes de la personalidad, ese autodominio nos va a permitir una mejor toma de decisiones. Y eso es lo que, digamos, mayor rédito nos puede dar como mortales que somos y tenemos que pasar por el trance de la muerte y continuar el camino hacia el paraíso. De aquí a allí, lo único que nos llevamos son las decisiones que hayamos tomado que tengan potencial de supervivencia. ¿Cómo podemos hacer ese cambio emocional que nos va a permitir alcanzar el autodominio? Estamos ya entrando en la parte final, o sea que tranquilos que acabamos enseguida y entramos, si queréis, en debate. Bien. Algunas de las claves posibles para, una vez que identificamos una emoción, una actitud y un comportamiento, intentar cambiarlo. Primeramente tenemos lo que es la toma de conciencia. La toma de conciencia es ser consciente de nuestras emociones negativas y al tomar esa conciencia estamos dando el primer paso para si queremos cambiarla. Nosotros ignoramos muchas veces qué tipo de situaciones o conductas nos hacen reaccionar emocionalmente. Lo ignoramos porque simplemente nos limitamos a responder ante el estímulo que recibimos, ante la emoción que nos produce de una manera aprendida y heredada, ¿vale? Por ejemplo, hablar con ciertos compañeros, colegas, incluso hablar con nuestro cónyuge, puede despertar emociones reactivas y mecanismos de defensa que no van a ayudar a la comunicación, por ejemplo. Tomar decisiones puede ser fuente de estrés para algunos y se les puede incluso someter a estados de confusión emocional interna. Hablar en público es motivo de pánico para otros. Estar atento a las situaciones que nos provocan esos estados internos afectivos y aceptarlas como tales
trabajando para su resolución, puede ser una vía para evitar el conflicto emocional, bien con nosotros o bien con terceros, y por supuesto minimizar sus consecuencias. Ignorar las emociones no ayuda a un buen autodominio, ya que las emociones reprimidas se manifiestan en el cuerpo como tensión o como dolores. Y tratar de razonar adecuadamente no es productivo si no se sabe cómo controlar una emoción. Una buena práctica del autodominio conlleva un desarrollo de la claridad mental y el autoconocimiento. Con solo escuchar nuestras emociones, dejándolas palpitar, sin corregirlas, sin criticarlas. Eso es lo que nos dice la inteligencia emocional. Es decir, eso, ser consciente de la emoción, pero sin corregirla ni criticarla. Para ser conscientes de qué tipo de emoción es la que estamos sintiendo. Poco a poco eso podemos ir entrando en calma, simplemente por adoptar esa actitud de observancia. Y una vez que entramos en esa calma, la claridad para reaccionar adecuadamente a una situación será patente. Así, un individuo puede mantenerse sereno y centrado para actuar de la manera más razonable posible. Lo malo que se impide es un bien nuevo desarrollándose. La inteligencia emocional nos permite transformar las emociones en sentimientos que son más fáciles de controlar por su carácter duradero, consciente y reflexivo. Otra clave, identificar las relaciones corporales al experimentar una emoción. El cuerpo, ya lo sabéis vosotros, el cuerpo no miente y traduce con precisión las reacciones fisiológicas ligadas a la emoción, ya sean placenteras o desagradables. En el caso de la ira, nuestro cuerpo se tensará y en la tristeza es muy posible que sintamos opresión en el pecho. En cuanto a las emociones positivas, nos sentimos liberados, abiertos, energéticos. La sensación corporal permite identificar la expresión emocional y facilita también su disolución. Con un mínimo de atención a lo que sucede en nuestro cuerpo, identificaremos ese lenguaje silencioso. Dentro de la clave, estamos tirando de la capacidad del autoconocimiento y de la comprensión. Conocernos a nosotros mismos y comprendernos qué es lo que nos está pasando. Una vez que tengamos esa claridad, tomaremos la decisión de cómo actuar. No es fácil, es decir, esto está muy bien, coger y decirlo aquí en frase y en charla. Son procesos muy, muy laboriosos, a veces frustrantes, porque no llegas a conseguir lo que quieres a la primera, por supuesto. Entonces se trata de trabajo, de pico y pala, pico y pala. Bien, otra clave es acallar el efecto emocional en nuestra mente a través de la vía corporal. ¿Esto qué quiere decir? Esto es una alternativa para invertir o parar la respuesta adaptativa a la cual estamos habituados. Eso requiere un cierto control corporal, pero con un entrenamiento adecuado es fácil y beneficioso para todos. Pongamos un ejemplo, vamos a ver. En situaciones donde nos sintamos intimidados, tenderemos a hundir nuestro pecho, entrar hacia adelante nuestros hombros y bajar la cabeza. En definitiva, nos reducimos o nos queremos hacer pequeños para no ser vistos. Lo contrario también es cierto, es decir, en una situación de confianza, pues expandimos el pecho, nos relajamos, dando rienda suelta a nuestros gestos y a nuestros movimientos. Modificar nuestra postura, enderezarnos, abrir los hombros, erguir la cabeza, cambiar nuestra relación respecto al espacio, cambiar de posición, son pequeñas e interesantes pautas para cambiar nuestra experiencia emocional, abriendo así un camino nuevo, un camino diferente al ya conocido. Le estamos dando otra información al cerebro y nos condicionamos de manera distinta a la habitual. Y esto cuando se hace varias veces el cerebro aprende, porque el cerebro tiene una cualidad que se llama la plasticidad y es la capacidad de adaptación, ¿vale?
Dicen por ahí que cuando uno hace una cosa 28 veces seguidas, se convierte en un hábito, es decir, el cerebro lo toma como que es algo que debe de hacer. En psicología está esa cantidad de 28 veces, ¿eh? O sea, estoy transmitiendo información, no es otra cosa. Bien, otra clave es el aprender a respirar. La respiración siempre nos puede ayudar muchísimo si nos acordamos de ella, tenemos que acordarnos de ella, en situaciones sobre todo de estrés, sobre todo de emociones que tiendan a sacar nuestra impulsividad. La respiración, si nos acordamos de ella, puede ser un buen antídoto a la falta de control de nuestras emociones, pues permite una buena oxigenación del organismo, reduce el ímpetu del sistema nervioso de activación y el sistema nervioso autónomo simpático. No en vano respiramos varias veces al sentirnos enfadados para no hablar bajo efectos de la ira. Eso es un hecho que, es decir, cuando nos sentimos iracundos, hacemos una serie de respiraciones rápidas y profundas para evitar esa actitud agresiva. Una respiración profunda puede llegar a invertir cualquier proceso emocional de estrés y restablecer el equilibrio. Aprender técnicas de respiración, pues, también nos va a ayudar a bregar con todo este tema del control emocional, que en definitiva va a hacer que tengamos ese control mental que nos proporciona el autodominio. Otra clave es elegir las emociones que queremos o que queramos vivir. Elegirlas nosotros, no que nos vengan dadas. Existen emociones positivas como el amor, la alegría o la sorpresa, y negativas como pueda ser el miedo, la tristeza, la ira. Si bien cambiar una emoción no parece fácil, sí podemos decidir dar rienda suelta a estados emocionales desagradables o, por el contrario, evitarlo, eligiendo cambiar nuestros pensamientos y creencias y adquiriendo un mejor control de la situación. Evidentemente, aquí tengo que deciros una cosa, acordaros de las tres partes de la personalidad, la espiritual, la intelectual y la material. Si vamos teniendo un crecimiento equilibrado, existe siempre una retroalimentación de una parte con la otra, es decir, el hecho de tener ciertas creencias espirituales nos va a proporcionar herramientas para el control emocional. Una persona que no crea en nada después de por ejemplo, que no existe vida después de la muerte, su control emocional va a ser muy distinto de una persona que sí lo tenga. Una persona que intelectualmente esté muy formada, tenga una buena base de conocimiento, tenga una clara trayectoria de pensamiento, de razonamiento, evidentemente va a poder hacer un mayor control emocional mucho más efectivo que una persona que no lo tenga. Entonces existe siempre una retroalimentación entre las tres partes, porque también una persona que tenga un buen control emocional sobre su cerebro, sobre su mente, va a poder acceder al conocimiento, va a poder desarrollar nuevas formas de pensamiento en la parte intelectual y le va a poder ayudar a tener una mayor claridad en el tema espiritual, en su relación, sea nuestro caso de nuestras creencias, por ejemplo, con el ajustador o con el espíritu de la verdad. Si tenemos un control mental óptimo, pues a lo mejor todas esas cosas que nos dicen de no malinterpretar las emociones con la comunicación con el ajustador, pues a lo mejor todo eso lo vamos resolviendo. Quiero deciros que esas tres partes de la personalidad
Si van creciendo de forma equilibrada, van retroalimentándose y al final el autodominio es un hecho, surge solo. Bueno, no surge solo, sino porque tiene autodominio, consigue ese crecimiento equilibrado, y porque vas consiguiendo ese crecimiento equilibrado, vas reforzando tu autodominio. Bien, y por último está el control corporal, que no es para menos, es muy importante. Es decir, mejorar nuestros movimientos y posturas es una buena alternativa para recuperar un sistema emocional sano, ordenado y sin desbarajuste. La integración de nuestros movimientos permite a nuestro organismo ser funcional, ser creativo, evitando excesos de toda índole. El sentir de nuestro cuerpo abre las puertas a la vía del reconocimiento emocional, y a través de la autorregulación podemos llegar a la sanación incluso. A través de nuestra postura podemos acceder a actitudes de creatividad y templanza para mejorar nuestras acciones y reacciones, pues a través de nuestro cuerpo en movimiento conseguimos flexibilidad, alineación, seguridad, estabilidad y dinamismo. Alinearnos físicamente tiene su vertiente mental y emocional, y todo cambio en un área del sistema nervioso, área motora o somática en el caso del control corporal, influirá de manera determinante en otras áreas del cerebro como la emocional o la cognitiva, por contagio del tejido cerebral, que es una propiedad que tiene el tejido cerebral. Por lo tanto, la integración corporal mejora nuestras actitudes, implicando pensamientos, percepciones, sentimientos, emociones y acciones. Aquí en el control corporal, si os acordáis de las herramientas que teníamos en la parte material al principio, habíamos puesto ahí algunas cosas como el yoga, habíamos puesto algunas técnicas como el jiu-jitsu, como la danza o el ballet. Todo eso nos ayuda al control corporal. Y si tenemos control corporal, pues lo que hemos dicho, ¿no? Es decir, por ese contagio del tejido cerebral, pues estamos facilitando también el desarrollo y el control de las emociones y de los sentimientos. Entonces, elegir nuestras emociones y su manifestación es lo que nos hace personas más maduras y completas. Actuamos con reversibilidad, pudiendo detener y reorientar nuestros impulsos o expresiones emocionales. Si queremos cambiar nuestras actitudes y comportamientos para ser más eficientes, no nos queda más que escuchar y reconocer el lenguaje silencioso de nuestras emociones. Pues hasta aquí puedo llegar. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias, Jaime. Está espectacular. Bueno, pues Vale. vamos a darle paso al turno de palabra. No sé quién querrá intervenir. Primero tenemos manos levantadas. Jesús, te paso la palabra. Sí, no, desde luego que otra vez me esperaba menos y he llegado a más. O sea, es más de lo que yo sinceramente esperaba. Ha dado un repaso en la psicología y haciendo un vínculo con lo de Urantia muy extremo, ¿no? Me hubiera gustado, tuviera aquí Sí, yo Fernando, también, Jesús. pero bueno, ya en otra ocasión. Pero ha tocado todos los temas, ¿no? Desde el tema primario al tema social, al tema de William James, ¿no? Que fue un psicólogo antiguo, pero que dentro de la función social, pues participó en muchas cosas, también la etapa familiar, o sea, todos los aspectos de un modo, del aspecto de la psicología. Y el estímulo, también el estímulo y muchas partes, ¿no? Más bien de sabiduría. Se puede decir que bueno, el autodominio es la base bueno, de dominar, no sé si dominar o comprender el no yo del verdadero yo, como también dice
el libro de Urantia en algunas fases, forma parte de la psicología de la sabiduría, ¿no? Pero la sabiduría siempre se añade a la filosofía y tal, ¿no? Y esto de psicología en Urantia viene en desmedida, pues a lo alto últimamente 2 siglos atrás y ahora mucho más, ¿no? Pero hablando de 1800, 1900, tal, se puede hablar de la psicología como aspecto radical de la sabiduría, no solamente el comprender, ¿no? O los sesos, sino experimentarlo. Jesús, no he escuchado tu pregunta final. Bueno, he Quiero escuchado decir media. Porque... que el aspecto de la psicología, a diferencia de la filosofía, que la filosofía se preocupa más bien de estudiar los por qué, bueno, sí, tiene un desarrollo y tal, y la psicología, que yo creo que ha hecho un amplio campo en el respecto, se basa más en los hechos experienciales, según los participantes, los actores, en vida, y si forma parte de lo que es la sabiduría de aprendizaje, ¿no? También social y... Quiero decir que ¿está separada la filosofía de la psicología? ¿O está de algún modo vinculado, ¿no? Sí, Jesús. Yo pienso que está vinculado, aunque cada uno tiene su área de desarrollo y el ámbito suyo de donde trabaja, ¿no? La psicología. Bueno, lo primero, ahora voy a contestar a tu pregunta, pero lo primero es que esta charla, por supuesto, que no pretende ser ningún tratado de psicología. Es simplemente el darnos una vuelta, ¿no? Yo lo que he querido ha sido mostraros un poco cómo la psicología dice que funciona nuestra mente en su relación con el entorno y en función de esa operativa que tiene nuestra mente, donde nosotros podemos incidir, ¿eh? Para que, digamos, de alguna manera podamos ser nosotros los que controlemos a la mente y no la mente a nosotros, ¿vale? Yo cuando oigo a una persona justificarse diciendo es que yo soy así y no lo puedo evitar, veo que es una persona que está muy lejos del autodominio, porque esa excusa precisamente lo que está justificando que es un reo de sus emociones y de sus comportamientos heredados y aprendidos y que no está dispuesto a cambiar, ¿entiendes? Entonces, esta presentación no trata de ser un tratado psicológico ni mucho menos, simplemente un paseo que nos hemos dado por la psicología. ¿Por qué por la psicología? Y ahí entro yo con tu pregunta, Jesús. Porque la psicología es la que nos explica cómo funciona ese cerebro material sobre el que ha instalado una mente, ¿vale? Y como decíamos al principio de la presentación, la mente es todo lo que tenemos, son casi todo lo que tenemos sometido a nuestra voluntad, ¿vale? Entonces, eso es la psicología. Pero como bien hemos estado hablando, la filosofía estaría en la parte intelectual de nuestra personalidad, ¿no? Y hemos dicho que si tenemos un crecimiento equilibrado, hay una retroalimentación entre esas partes de la personalidad, ¿vale? Entonces, pues la filosofía, por supuesto, que nos va a ayudar y va a entrar en la parte de la mente y en la parte del cerebro y en su funcionamiento y en el control emocional, por supuesto que puede entrar, igual que el control mental que nos facilitan las técnicas psicológicas, nos puede ayudar a entender mejor
la filosofía y a tener mejores tipos de pensamiento y cosas de ese tipo. Ok, gracias, ¿no? Lo digo porque a veces a ver, no solamente el control de la personalidad tiene que ver con la personalidad de cada uno en sí mismo, sino con un todo integrante, pues somos alma, espíritu, mente, y tiene que, de alguna manera, identificarse o vincularse, conectarse con ese todo, vamos a llamarlo entre nosotros espíritu de la verdad o espíritu infinito o plan del Padre y tal, y si no se identifica, pierde el control, pues no tiene estímulo o los estímulos le sobrecargan y no tiene fundamento. O sea que no solamente es el interiorismo de uno, sino la conexión con un todo, que también creo que es importante, ¿no? Ya está, ¿no? Mi enhorabuena, por supuesto, ¿no? Muchas gracias, Gracias. Jesús. Bueno, pues tiene la palabra Miguel y después Santi. Bueno, lo primero, saludar y un abrazo virtual a Jaime, que hacía ya siglos infinitos que no sabía nada y estaba muy, muy, muy desconectado, ¿no? Pero bueno, está aquí y te tenemos y a disfrutarte y a sacarte el jugo, como dice el dicho. Vamos a ver, respecto a la pregunta que nos ha dicho Jesús, que es una buena pregunta. Filosofía y psicología van unidos. Yo no podría entenderlo si no fuera así. O sea, si no fuera así, es lo que tú nos acabas de decir, Jaime. O sea, de pronto una persona que dice, no, no, es que esto lo hago así y sé que no puedo cambiar, ahí falla uno de las dos cosas. Quiero decir, hay ego y hay otro tipo de autoestimas totalmente diferentes a lo que estamos llamando o lo que estamos considerando aquí, que es la espiritualidad y la fraternidad. Lo que me entristece es que, vale, este mensaje que has compartido con nosotros, yo lo considero que es para nosotros, los orantianos, los que estamos aquí escuchándote y disfrutando de lo que nos dices. Pero tristemente, la repercusión que tiene el que a nosotros nos cale, entre comillas, porque es verdad que más o menos todos ya somos personas muy maduras y deberíamos tener ya bien aprendida, no aprendida, sino asumida esas lecciones que has compartido con nosotros de una manera natural. Pero tristemente no es así. O sea, si somos realistas, nos falla y nos equivocamos, el ego nos lleva, el traen, el vecino, el otro, el de la moto, y todo esto a veces, no a veces, bastantes veces nos condiciona. Y sí que deberíamos tener ahí esa pequeña brújula de lo que acaba de compartir con nosotros para saber en qué momento estamos yéndonos del guión que nos corresponde como seres que queremos progresar espiritualmente, ¿no? Y llegar a nuestro puerto, a nuestra meta. Eso por un lado, que sí está muy bien para nosotros, pero si después lo llevamos a nivel global, a nivel social, es muy triste ver y creo que muy pocas personas, salvo aquellas que de verdad tienen un despertar de conciencia y un interés de crecimiento interior, muy pocas personas se plantean el tema que acabas de compartir con nosotros, Jaime. Y como yo como urantiano lo asumo, lo quiero y estoy trabajando en ello para poder ser cada día un poquito mejor, pero dependo también de una sociedad más global y a mí me afecta por la parte, aunque quede bonito y tal, pero es lo que siento. A mí, por lo que yo he aprendido de lo que es, lo que significa el concepto fraternal, me afecta mucho todo lo que pasa en el mundo, mucho. Quiero decir que, bueno, que sí, como urantiano, bienvenido, muy buena lección. No la he leído, acabo de conectarme hace media horita, no he podido escucharte todo, pero me ha bastado escuchar la segunda parte para coger el hilo de todo lo que has compartido. Y bueno, y darte la enhorabuena y otro abrazo enorme otra vez, Jaime. Gracias, Miguel. Igualmente, recibo un abrazo. Gracias, Miguel. Santi, te paso la palabra. Muchas gracias, Jaime, porque la verdad es que encontrar las sutiles diferencias a veces entre emoción, sentimiento, pensamiento, todos estos hilos de cosas y tenerlos todos juntitos en un ratito de charla
está realmente estupendo. Está realmente estupendo. Primero quería hacer bueno, había pensado hacer un comentario, pero voy a hacer un comentario al hilo de lo que ha dicho Miguel, y es que yo pienso que precisamente esta charla es completamente generalista. Es decir, esta charla sirve para cualquiera, urantiano y no urantiano. De hecho, hasta donde a mí me parece entrever, el urantiano tendría, hemos hablado de lo que es una experiencia, ¿no? O de lo que es vivir, o formas de vivir, y el urantiano debería ir un paso más allá, de manera que pudiera transformar estas experiencias de vida en experiencias religiosas. Y ese sería precisamente lo que nos diferenciaría, o lo que diferenciaría a un lector de un lector, o a un creyente de un no creyente, ¿no? O sea, yo creo que es perfectamente aprovechable para cualquier tipo de persona que quiera de alguna manera suavizar o desanimalizarse de alguna forma, ¿no? Al margen de que la intención sea espiritualizarse o sencillamente solo desanimalizarse. Y la otra cosa que quería comentar, que es lo que a mí siempre me sugiere la duda, antes has comentado sobre una cosa muy curiosa, y es elegir las emociones que queremos vivir. Y durante mucho tiempo yo estuve intentando no elegir aquellas emociones que no quería vivir porque me desagradaban. Y al final, bueno, al final, o una parte de tiempo en adelante, he llegado a la conclusión de que me resulta mucho más interesante, más que elegir las emociones que quiero vivir, es aprender a vivir todas las emociones que me llegan. Es decir, no desechar absolutamente ninguna emoción, ni porque la haya categorizado como positiva o negativa o agradable o desagradable, sino aprender a vivirlas todas, porque al final, si forman parte de tu mecanismo, algo tienen que enseñarte. Entonces, intentar arrinconarlas o no darle la oportunidad de expresarse a una tristeza, incluso a una rabia, una ira, yo creo que nos hace perdernos parte de nuestro aprendizaje de desanimalización, que consiste precisamente en aprender a encauzar de una manera apropiada esas emociones que etiquetamos como negativas. Nada más. Por lo demás, pues Muy enhorabuena y bien, muchísimas gracias por el ratito. muy bien. Muchas Santi, gracias. déjame, Vale. Ana, que le dé la réplica, no la réplica, sino comentar una cosa al hilo de lo que ha dicho Santi. Y es que las claves esas que hemos dado al final, y entre las que estaba una de esas claves era elegir aquellas emociones que queremos vivir, son las claves para empezar digamos, a tener ese control mental. Es decir, se trata es decir, la mayoría de gente, lo digo como experiencia personal, ¿no? Va por la vida y como si fuese montado en el caballo de su mente y las riendas sueltas. Es decir, van donde quiere su caballo. No han cogido las riendas de ese caballo de la mente y le hacen ir por donde ellos quieren ir. Eso, en definitiva, es el control mental, ¿no? Entonces, esas claves son para empezar a tener el control mental. Y quiero decir, cuando tú estás de alguna manera entrenándote, elige aquellas emociones con las que te sientes cómodo y practica con ellas. ¿Para qué? Para que cuando tengas ese control mental puedas hacer precisamente lo que tú dices, y es lo que yo quiero también, que es poder vivirlas todas, en toda su dimensión. Me va a ayudar mucho la inteligencia emocional si soy capaz cuando se produzcan, tener esa calma para coger y observarla y decir, ¿esto qué es lo que está produciendo en mí? Me estoy sintiendo triste, siento presión en el pecho. ¿Esto por qué es? ¿Por qué me dan ganas de llorar? ¿Por qué? Es decir, y voy observándome, voy conociéndome cómo yo reacciono ante eso, ¿no? En una fase de entrenamiento. Luego, cuando yo ya tenga mi autodominio, en el que ya me voy sintiendo seguro, voy teniendo una suficiente autoestima, voy dominando ese... Entonces sí, pienso que
que a donde hay que ir es a vivir absolutamente cualquier emoción que se me pueda presentar y ser capaz de bregar con ella. Ese es el objetivo de ese autodominio. Pienso yo, hasta ahí llego. Ana, dale a Jesús. Jesús, Bueno, venga, gracias. Muy breve, ¿no? Muy breve porque ya he hablado una vez. No, que quiero decir que, a ver, sí, cuando hay cierto control y tal, y cierto aprendizaje, se puede hablar de una conducta más o menos adecuada, ¿no? Lo que pasa que por falta de desarrollo o inmadurez, pues hay muchas víctimas, entre comillas, ¿no? Temporalmente, a lo largo de la eternidad, estos son trivialidades, pero bueno, el mal se incrementa y es necesario el aplicar esa sabiduría, siendo filosofía o psicología, dentro de un todo, ¿no? No solamente de lo personal, sino de un todo social, en el sentido de que puede ser práctico, ¿no? No, no destructivo, ¿no? O sea, no destructivo, no codestructivo, ¿no? No más bien constructivo, ¿no? De una forma en que la sociedad pueda identificarse con el ente, con el ente primario, ¿no? Que es la persona, el ser ascendente, un mensajero solitario, es el más solitario que puede haber en todos los 7 superuniversos, pero está conectado de una forma u otra a nivel de mente, a nivel de reflectividad, con el espíritu infinito, ¿no? Nosotros, como criatura ascendente, estamos conectados en cierto vínculo con el ajustador del pensamiento, con nuestro hijo creador y tal, ¿no? Pero a pesar de eso, hay mucha gente perdida, que no importa la condición, pobre, rico, famoso, no famoso, inteligente o no inteligente, que pierde su control y te se ha usado picolísimo, ¿no? Y esto es un docudrama, ¿no? Es un docudrama que, bueno, que es una trivialidad, que esto es la eternidad, pero creo que la parte activa de la psicología y de la función, todos, desde un nivel personal hasta un nivel colectivo, y cada vez más tiene que haber, porque también la ley también es muy complejo, ¿no? Pero todos somos parte activa, ¿no? gracias, Miguel. Jesús, Miguel, te paso la palabra. Sí, bueno, intento entender lo que nos ha dicho Jesús. No sé dónde encaja aquí el mensajero solitario con el tema que estamos tratando hoy, pero bueno. Bueno, Vale. nosotros estamos solos Ya está, Jesús, tranquilo. Solo era ese pequeño comentario. A ver, decir una cosa respecto a lo que ha comentado Santi. O sea, primero de todo es que estoy de acuerdo totalmente con lo que ha comentado Santi, totalmente de acuerdo. Pero hago una pregunta y se la hago a él porque es el que ha hecho esa propuesta, es el que ha hecho ese comentario. ¿Cómo se consigue? Santi, tú lo has conseguido, consigues ese autodominio de todas las emociones, tanto positivas como negativas. O sea, porque yo no, o sea, yo ya lo digo, yo soy un poquito vehemente y yo en las cosas todavía me dejo llevar por las emociones, o sea, está claro. Ya no hablo de los sufrimientos, ¿no? Porque un día, hace tiempo ya con Santi tuvimos tiempo ese también, el tema del sufrimiento y tal. Y claro, es que tú quieras aceptarlo todo, pero es que el punto filosófico que estamos tocando hoy es tan importante que intentar darle intelectualmente una explicación a las emociones, para mí, hoy es bastante complicado. Como has dicho tú, Jaime, yo creía que eran 21 veces las que tienes que hacer para que se convierta en un hábito. Si son 28, no lo sé. Pero que quiero decir que sí, que creo en eso, porque además
psicológicamente está comprobado. O sea, yo de hecho hay metas que me he propuesto y nunca he llegado a las 21. ¿Así que me pasa? Pues que las dejo aparcadas en nada menos, ¿no? Pero sí que es importante para mí porque como no solo lo entiendo, porque no me gusta entenderlo, quiero sentirlo. Y como yo soy persona de sentimientos, me gustaría saber dónde está esa filosofía, esa terapia o como le queramos llamar, para llegar a tener ese bonito, precioso autocontrol en todo tipo de emociones, no solo en las negativas, sino en las positivas también. Quiero decir que está bien dar un abrazo, un beso y demostrar esas emociones positivas, pero no hasta el punto de que esas emociones nos puedan llevar a un fanatismo, a un radicalismo, más allá de lo que es ese autocontrol que estamos hablando ahora. En fin, que lo dejo ahí, pero que estoy de acuerdo con Santi, pero ¿cómo se llega a eso? Yo no he llegado, solo eso. Santi, te paso la palabra. Bueno, pues sí, te puedo responder, Miguel, pero te voy a responder, creo que es a la gallega, se dice así, ¿no? Cuando se responde con otra pregunta. Cuando tú ves el horizonte y te encaminas hacia el horizonte, ¿llegas alguna vez al horizonte? Entonces, la respuesta esa es exactamente la misma respuesta a la pregunta que tú haces. Yo trato de practicar de manera cotidiana la observación de los pensamientos, la observación de los sentimientos, la observación de las emociones. Trato de aplicar técnicas cuando algún pensamiento o alguna emoción me secuestra la voluntad, ¿no? Me pasa con frecuencia y cada día muchas veces. Pero la clave, ¿cuál es? La clave está no en conseguirlo todas las veces, sino en darte cuenta, al menos alguna vez, de que eso es posible. Y yo con eso estoy más que satisfecho. Pues estoy en el mismo carro tuyo, porque esa es mi intención. Claro. Y mi actitud. Gracias. Miguel, estaba escribiendo en el chat, ya no lo escribo porque lo diré, y es que es animarnos, porque cuesta, a mí me cuesta, intento mantener una rutina diaria y me cuesta mucho, y hay días que me las salto y le pongo 40.000 excusas, las encuentro siempre, y muy buenas. Pero una vez en algún sitio leí o escuché que esto es como cuando uno llega a la conclusión de que aprender a nadar es bueno, ¿vale? Pero si esperas a naufragar para aprender a nadar, pues quizá no sea el mejor escenario ni la mejor manera. Es decir, ahora que estás en calma, ahora que estás bien, intenta aprender a gestionar, a mirar, a observar las emociones. Si tampoco es controlarlas, sencillamente es observarlas. Y te darás cuenta que cuando las observas, muchas veces la intensidad cambia de valor o de número, ¿no? Y ya no es tanto de lo que parece. Es un poquito así, es ese trabajo cotidiano de aprender a nadar cuando está la calma, el mar en calma, y quizá cuando llegue el naufragio, pues te sirva alguna lección de aprendizaje, de aprender a nadar. Es esto, es las emociones cotidianas, intenta observarlas y esa tarea, es la tarea de cada día tienes miles de pensamientos. Bueno, observa alguno y los que te resulten poco o que pienses que son poco adecuados, trata de observarlos sencillamente para darte cuenta de que te ocurren. Y ese es el principio y en eso estamos. Pero bueno, tenemos toda esta vida para eso, para conseguir acercarnos a un horizonte, nada más. No es una meta, ¿eh? Yo creo que es un camino a recorrer más que Una otra meta, cosa. por supuesto que no. Gracias, Santi. Yo al hilo de ti, Miguel, y de Santi, de lo que habéis comentado, decir eso, que no solamente, es decir, efectivamente es un camino, y no solamente en esta vida, es decir, la mayoría de nosotros, pienso yo, lo continuaremos en las siguientes vidas, ¿no? En los mundos de mansión, porque es algo, es decir, conseguirlo. Yo he llegado a deducir que si se alcanza el primer círculo, alcanzar el primer círculo es estar en disposición de la fusión. Y si se alcanza ese primer círculo, yo pienso que se ha conseguido el autodominio total. Y precisamente el haber conseguido controlar esa mente, ese yo, que aquí es mente material,
en Mansonia será mente morontiana, pero seguiremos con el caballo porque nuestra personalidad, con su crecimiento en las tres partes, continúa, ¿de acuerdo? Entonces, el haber conseguido el tema de que el autodominio, yo le hice la pregunta al grupo que asistió al tema del autodominio presentado por Olga, hice la pregunta de que si el autodominio era un fin o era un medio. Y es un fin al utilizarlo como un medio para conseguir ese desarrollo espiritual. Porque al final de ese desarrollo, si consigue llegar al primer círculo, que todos vamos a conseguir llegar aquí o allí, habremos conseguido el autodominio, con lo cual se convierte tanto en un fin como en un medio. Muy bien. Visto así, Siguiente. también tienes razón. Pero bueno, Jesús, ayer tratemos un documento muy interesante de que había ángeles que te escaneaban según tu forma corporal, tu estado de alma, tu sentimiento, todo. No podía engañarse. Le daba resultados a los consecuentes perfeccionadores de la sabiduría y a la vez a los ancianos de Lucía como espejo, ¿no? Como si fuese un espejo del alma, tal cual, ¿no? Y eso es un atenuante. Quiero decir que a lo mejor alguien que esté obcecado, obsesionado con una idea que no puede ser la original, pero que en su constitución, no sé, en su forma un poco radical, ¿no? De experiencia, tal vez, existe un salvoconducto, entre comillas, ¿no? Que puede decir, y bueno, pues actúa esta persona tal porque tenemos toda la historiografía, toda la historiografía desde que nació y antes de nacer, y toda la representación gráfica del espíritu, alma, ajustador, emoción, esos tal, y tenemos este gráfico, ¿no? Y lo presentamos al documento de los ancianos de los días y perfeccionadores de los días y bueno, y demás, ¿no? Como atenuante, ¿no? Algunas veces funciona, no siempre, pero algunas veces funciona porque nos conoce, ¿no? Conoce con... es mucho más complejo, ¿no? Conoce, aparte de la psicología, la constitución del alma, el por qué en un estado de país nacimos, en qué consecuencia, en qué familia, en qué cosa, ¿no? Y bueno, me estoy extralimitando, pero son muchas las consideraciones que, gracias a Dios, nuestro Padre, y todos nos tenemos en cuenta, ¿no? Ninguna oveja se escapa del rebaño, pero madre mía, qué diversidad hay en el universo, ¿no? bueno, pues no sé si... Lucho, tienes levantado la mano, te paso la palabra. No, tienes que abrir el micrófono. Vale, es que todavía no estoy muy ducho en estas lides. Vamos a ver. Solamente para dar mi opinión y buenas tardes a todos los que no he saludado antes. Eh, He oído o he creído comprender que el autodominio, una vez en las siguientes fases que tenemos, pues en las siguientes, pues por ejemplo en Jerusalén, ¿no? Ya lo tendremos dominado. Y creo que no, porque simplemente por el tema de los juicios que hay, también es una cosa que me sorprende, pero según lo que lo cuenta Lu, sigue habiendo más juicios, es lo que leímos ayer también, que habrá seres que nos reconcilien y tal, pues yo creo que eso es también una prueba de que el autodominio no está totalmente conseguido. Era lo que quería decir nada más.
Muchas gracias. No sé si quiere contestar, Jaime. No, es decir, yo me reafirmo, ¿no? En lo que quiero decir, que me reafirmo no por cabezonería ni nada de eso, ¿no? Sino porque llegué a esa conclusión, ¿no? De que me parece que es en el sexto mundo, séptimo mundo, normalmente hay algunos que después, hay otros que incluso antes, pero normalmente sexto, séptimo mundo de mansión se produce normalmente la fusión con el ajustador. Que dos espíritus ya, digamos, estén en condición de hacerse uno, requiere, por definición, de los 7 círculos psíquicos que hay que conseguir de desarrollo, por definición quiere decir que tienes que haber conseguido, haber llegado al primer círculo. Y haber llegado al primer círculo, si no tienes el autodominio al 100%, te falta muy poco. El 99 lleva muchos 9 de 3. Pienso yo, sin tirar por tierra tu opinión, Lucho, ni mucho menos. Es simplemente que yo hasta el momento no tengo otro criterio que me pueda decir eso. Entonces yo pienso que alcanzar el primer círculo significa un alto... Te voy a dejar... Me voy a ir contigo para que no se consiga de forma total, pero sí un alto grado de autodominio para poder conseguir el primer círculo. No obstante, ahora mismo me ha venido otra idea a la cabeza, y es que cierto que tenemos, se nos da un nuevo cuerpo, se nos da una nueva mente cuando llegamos a Mansonia, y luego hay 470 cambios de cuerpo. Imagino que llevarán sus respectivos cambios de mente, con sus respectivos sentidos que habrá que controlar también, ¿no? Con lo cual, vía libre para el tema del autodominio, para continuar ahí con él dándole tela. Pero pienso que, como nos han dicho siempre, ¿no? Es decir, una vida en Urantia vale en experiencia, en consecución espiritual, más que 100 años en Jabón. Eso nos lo han dicho. Es decir, la oportunidad que tenemos de adquirir aquí esos valores y esos significados que tienen tanta trascendencia luego en nuestro camino espiritual, pienso que si aquí se consigue un alto grado de autodominio, que nos pongan las mentes que quieran, que nos pongan los sentidos que quieran, con todas las emociones que haya vida y por haber, que vamos a conseguir llevarla hacia adelante. Ole you. Hay que ser positivo, Jesús, siempre positivo. Sí. Eres el tío que tira del carro con los mayores que tiran del carro. Sí. Positivo siempre. Miguel, te paso la palabra y nos vamos a ir despidiendo. Bueno, yo decirle a Jaime, por lo que acaba de comentar, que vivan los aguadonteros. O sea que sí, que la experiencia de aquí vale mucho. Pero no, quería comentar para el final, para que entremos un poco, nos pongamos en situación. Lo que ha comentado Lucho y Jesús deriva de la lectura que hicimos ayer del Gubi, donde habla que una vez que llegamos al paraíso nos enseñan a lo que es la adoración. O sea, aquí nosotros podemos tener un concepto de adoración, pero después ayer machacamos todo el tema de la adoración y todo esto de una manera enorme, muy profunda. Y dentro de ese tema que tocamos hablaba también de sentimientos y emociones. Y por ahí es donde yo interpreto que Lucho y Jesús han mezclado lo que ayer, pero es otro tema. O sea, lo que estamos considerando aquí es un tema meramente, pues eso, como ha dicho Santi, salir del animalismo para entrar un poquito dentro de lo que es el autocontrol, ¿no? La autoemoción y todo esto. Que ya cuando lleguemos arriba,
que es un paso previo para llegar a finalitarios, tenemos que aprender a adorar al Padre. O sea, que nosotros aquí podemos creer que lo adoramos y no estamos lejos ni nada, por lo que estuvimos leyendo ayer, ¿no? Quería decir eso, por poner un poco en contexto que el comentario de Lucho y Jesús ha derivado un poquito por lo que estuvimos considerando ayer, pero yo lo separo un poquito respecto a la presentación que nos has hecho hoy, que es muy nuestra, muy terrenal y muy de ahora, que no tiene nada que ver cuando estemos por ahí, que ya nos hayamos fusionado y hayamos hecho todo el protocolo, todo el viaje que tengamos que hacer, solo eso, como despedida, por decir algo. Pues nada, Jesús te tiene Sí, levantada. no, muy breve. Es que el documento 28 da pie a eso, ¿no? De que hay más de... Tenemos que esperar a la muerte, la segunda muerte, la tercera muerte, el tercer tránsito, el cuarto tránsito. Y después te marca el documento 28 muy claro y conciso, ¿no? Que todo esto lo podéis tener en el planeta habitado y tal como experiencia. Podéis ser tales modonciales, tales fines, tales tal, y podéis resultar agraciados del circuito de los ángeles suprema, de sabiduría y de tal. Está el documento 28. Y entonces, sí es verdad, ¿no? Que estamos a años luz, ¿no? O sea, una hora de filosofía en Navona equivale a 10.000 años o no sé cuánto de una cantidad bárbara de aquí en Urantia, ¿no? Y pone como ejemplo ese. Pero experiencialmente es otra cosa lo que dice Jaime, ¿no? Para ir a La Bona, primero hay que estar aquí, ¿no? O yo qué sé, qué circuito, ¿no? Y en eso estamos un poco contradictorios, pero sí, claro, yo estoy totalmente de acuerdo que después de la muerte, o eso espero, nos llegue algo mejor, ¿no? Pues, sí, yo qué sé, ¿no? Espera, ¿no? Pero si no... Bueno, chicos, Venga, que Jesús se enrolla mucho. Muy bien. Sí, me enrollé mucho, Venga, pero Bueno, muchas deciros gracias, que... Jaime, y enhorabuena. Muchas sí, gracias. sí, sí, muy bueno, muy bueno. Deciros, Psicológicamente, daros a todos las gracias por asistir. Deciros que para mí ha sido un placer comunicaros pues, estas cosillas que uno le da vueltas de vez en cuando. Y nada, que paséis muy buen fin de semana, gastaros poco dinero con el Black Friday este de las puñetas. Y que Muy eso, bien que dicho, eso, que Jaime. escucha, Lo has que eso hecho, nos lo has da. hecho lo has hecho de una forma muy clara, muy comprensiva y que te lo agradezco porque has dicho cosas y nos has contado cosas que son cotidianas pero que no te paras a pensar, pero es verdad, ¿no? Y En las pequeñas cosas está muchas veces la claro, sabiduría, sí, eso es es que cierto. claro, lo utilizamos día a día en nuestra vida cotidiana, el día a día, lo que tú has explicado, pero no te paras a pensar el motivo. Y lo has hecho de una forma tan clara y tan bien que yo te lo agradezco muchísimo y te doy las gracias y enhorabuena. Y un abrazo a todos y hasta el próximo domingo. Gracias. de Muy todas bien. maneras, el nivel inconsciente que tratemos ayer, precisamente, trata a niveles casi no espirituales, pero morontiales altos, Dios. lo tratan. O sea, el nivel inconsciente lo tratan y tienen que intervenir ancianos de los días, intervenir ciertos actores ya en ese nivel, porque el nivel inconsciente sigue. O sea, lo tratamos ayer, ¿no? Pero bueno, no me enrollo. Muchas gracias. Venga. Venga, Jesús, Nada, que pases buen fin de semana. Un abrazo a Y todos. un abrazo, abrazo hasta el a Igualmente, todos. os domingo. quiero mucho y Adiós. adelante, Jaime, porque en este tema Adelante. eres fabuloso. Ya nos emplazamos Bueno, porque en diciembre tendremos ya la última presentación así de charla urantiana, la tendremos en diciembre, ya el 15 de diciembre, que será Inma con un tema muy interesante y será igual, un viernes a las 7 de la tarde y ya si terminamos este año, el 2023, lo terminamos juntos y ya está. Pues nada, Ahí estaremos, María José. venga, un Venga, abrazo. un abrazo, Ah, hasta el un un abrazo. domingo. abrazo. Hasta luego. igualmente, de los domingos, con la materia prima.